sea el licenciado Alfonso Leonardo Gil Ballesteros. Luego entonces, pues muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un honor tenerlo aquí conmigo en el canal, ¿verdad? Que lo comenzamos. De hecho, usted es el padrino. Muchas Un gracias. honor. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Pues bueno, antes que nada quisiera preguntarle cuál es su experiencia para todas aquellas personas que no lo conocen, cuál es su experiencia, sus estudios y pues bueno, sería como esa parte, ¿verdad? Pues mire, mi experiencia laboral, he trabajado en la Auditoría Superior de la Federación. Eh, Fui asesor jurídico en una dirección que bueno, veía temas de ingresos y egresos de la administración pública, pero estaba vinculado a las acciones o omisiones de servidores públicos. En ese entonces, con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, hoy la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y estudiábamos, analizábamos el materializar los actos de los servidores públicos y si es que había alguna posible responsabilidad, incluso en el ámbito no nada más administrativo, sino también a veces penal, ¿verdad? Y bueno, si había algún tema de reintegro de recursos públicos por mala administración, ¿no? Estuve en Bancomex también, en Banca de Desarrollo. Estuve o fui director de Derecho en una universidad privada en Latinoamérica, la más grande que hay, en Unitec, que es Lauret, Grupo Lauret. Estuve también en el Instituto Nacional de Migración, ahí fui director de evaluación del desempeño, de organización y evaluación del desempeño, temas presupuestarios y responsabilidades. Además, ahí fui enlace con la Auditoría Superior y el órgano interno de control. Nos decía que tiene muchísima experiencia ya, pero pues bueno, hay temas así como que bien raros que yo he escuchado, era lo que comentábamos. Em, Sobre todo en la parte médica, como platicábamos hace un rato, ¿no? En la parte obstetricia, porque hay mujeres que quieren tener bebés, pero hay doctores que en algún momento dado cuartan esa oportunidad, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos y pues bueno, la primera pregunta que yo le haría sería, ¿qué derechos tiene un paciente que sospecha que sufrió una negligencia médica? Fíjense que le agradezco mucho la pregunta y me da la oportunidad de platicarles un poquito sobre el aspecto del paciente, sobre considerar al paciente formado en todo momento. ¿Qué es lo que pasa en términos generales? El doctor considera que se agota, digo, tengo amigos entrañables médicos, espero no ofender a nadie, pero creen que se agota con el hecho de la contraprestación. Los amigos abogados me entenderán perfecto. Yo voy al consultorio del paciente, el doctor me da un diagnóstico, me da a su vez un tratamiento, me puede dar de alta y ahí termina. Pero la realidad no, ahí empieza una información y una información que yo lo llevaría como un primer derecho. ¿En qué sentido? En que a partir de este contacto entre paciente y médico se abre un derecho humano que además hoy los hospitales lo aterrizan pues, a través de juicios de amparo indirecto respecto a que tiene el paciente este derecho, perdón que utilice la palabra, de que le informen cómo está. Entonces, en este momento en el que el paciente ve al médico, a partir de ahí se debe de dar un diálogo, una secuencia. Yo siempre también lo comento como una especie de cadena de custodia. Y no nada más lo veo, le doy lo que se va a tomar como si fuera una panacea y termina ahí. ¿Por qué? Porque ese es el primer escudo también del médico, tanto el paciente como del médico. En el caso del médico, pues para que pueda demostrar que tuvo debido cuidado en cuanto a la posible
impericia, negligencia o mala praxis, que él estuvo en seguimiento de la terapéutica del paciente, pero por otro lado, el paciente también que demuestre que él hizo lo que el médico le dijo, que en su momento exigió ese primer derecho que yo quisiera comentar, que es el de debida información, para también otro segundo derecho, que es el de una segunda opinión, que también es importante. En este caso, digamos que es simultáneo lo que vamos a ver en el diálogo entre paciente y médico. Se debe de abrir un expediente y ese expediente está ligado administrativamente con una norma oficial, la NOM 004 de la Secretaría de Salud del año 2012. ¿Por qué es importante? Porque hay cierto orden. Siempre les digo que minimizamos y la parte de administración de documental le decimos, es que no es posible, cuánta burocracia, no, la burocracia, el orden, la evidencia nos va a salvar de alguna circunstancia y más cuando nos lleva cronológicamente a una historia y con ello se arma. Entonces, tanto el médico como el paciente deben de estar pendientes de este binomio importante en cuanto a la información que me tiene que dar, el seguimiento que debe de existir y la documentación que debe de soportar la terapéutica, además de una segunda opinión, ¿verdad? No sé si pude ser claro. Claro que sí, de hecho, al escucharlo, pues se me vino a la mente el seguro social, porque pues no cumplen con todo este tipo de cuestiones en algún momento dado, profesor. Este, es como raro esta parte, ¿verdad? Ahí. Bueno, les voy a platicar a manera de chisme para hacerlo atractivo, ¿no? Que Sí, nosotros claro. los abogados, los hechos, los hacemos chisme, los chismes Sí. los hacemos hechos, perdón. Sí. De hacerlo atractivo para su público y Muchas agradecido porque gracias. es la primera, pues me da la oportunidad de ser el primer invitado. El Sí, IMSS además tiene otra particularidad. Yo hablaba con un médico ahora que estuve de viaje hace unos días, sí, a quien aprecio, y con el médico que es servidor público tanto de los hospitales, de la Secretaría de Salud, del IMSS Bienestar, del IMSS o el ISSSTE, sí, resulta que hay otro punto. O sea, no nada más pudiera ser la responsabilidad civil, sino también la responsabilidad de servidor público. O sea, y además en este sentido, una violación inmediata de derecho humano. ¿Qué sucede con el servidor público del IMSS? Que, por ejemplo, y este es un tip, yo creo que les va a gustar mucho, hasta apunten, porque es así. sí, es Yo correcto. puedo llegar a ver a un familiar y resulta que por alguna cuestión laboral no estuve en el momento en el que me tenían que dar la información. Entonces, que la información, a ver, es un derecho del paciente y el familiar es un representante del paciente, porque muchas veces el que va a recibir el contenido, lo sustantivo, pues tiene un vínculo civil o sanguíneo con la persona que está padeciendo alguna enfermedad Sí, que incluso pudiera no estar en capacidad jurídica para recibir la información o emocional, que también es muy importante. Entonces, si yo llego tarde porque tuve un tema de trabajo, y voy a tocarle en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? En el cubículo que tienen los doctores, sí, o en algún hospital, de la Secretaría de Salud o IMSS Bienestar, y el médico me dice, ya pasé, ahí automáticamente yo veo dos cuestiones. Una omisión de servidor público que es una responsabilidad administrativa, que yo puedo ir al órgano interno de control porque no me puede limitar la información dado que no es un tema doloso, sí. pero por otro lado hay una violación de derecho humano porque está utilizando mal sus funciones, Ujú. tergiversando y desviando su concepto de para qué es servidor público en un área de especialidad donde hay un interno y con ello él cree que tiene esa autoridad para negarme la información, lo cual es un total y absoluto despropósito.
Alguna vez les voy a platicar, mi papá falleció este año, el año pasado, Ay, lo siento. en unas de esas idas y gracias y vueltas en el hospital. Estaba en el IMSS, tenía su mesita, ya tenía asignada cama y tenía su mesita. Y pues bueno, los hombres no llevamos mochila o la mochila te la hacen que te la dejes, la tienes que dejar En en la recepción. entrada. Por cierto, un afectuoso saludo a la gente de Guardia Nacional, que son muy amables en el IMSS que está ahí en Gabriel Mancera, MacGregor. Sí. Y bueno, ya dejé, no llevaba nada, creo. La verdad nunca llevo mochila y nada, además su casa está por ahí. Entonces, Muchas gracias. llevé mi, mi, mi celular y pues llevo las llaves, llevo monedas, ¿no? La cartera del otro lado y el celular lo dejé en la mesita. Y llegó el doctor a dar el parte médico, la información. Ujú. Le extiendo la mano y en lugar de responderme el saludo, el amigo médico me dice, quite su celular de ahí. Mm, Entonces yo le dije, soy muy respetuoso, licenciada, sí, pero en ese momento le dije, a ver, mira, tú a mí no me vas a hablar así, como tú soy servidor público, en ese entonces lo era, y lo sí, que tú estás haciendo, yo a ti te puedo denunciar al órgano interno de control, puedo denunciarte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado porque tú estás omitiendo sin fundamento que darme la información de mi papá. Entonces es un derecho que tú me estás negando, pero es más, si lo que a ti te da miedo es que yo te esté grabando, volteé el celular, no te estoy grabando, porque lo volteé para no distraerme y escucharte. Yo sí soy educado, no como tú. Pero sí. no te preocupes, en este momento yo voy a ver al director médico. Si él no me hace caso, lo denuncio a él y al final van a iniciar un procedimiento de responsabilidades contra ti. Voy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, voy a la CONAMED y créeme que esto no se va a quedar así. Piensa lo que haces. Entonces, ahora sí ya me extendió la mano y dice, ¿podemos volver a empezar? Le digo, sí, claro, con mucho gusto, doctor, pero no lo vuelvas a hacer porque esto es una grosería, pero además puede ser una violación de derecho humano. Él, Claro. en su constructo de servidor público, tienen un poder que quizá no lo ejercen si están ellos brindando un servicio en Médica Sur o en el Hospital Ángeles o en cualquier otro hospital privado Sí. porque ahí cuida, ¿no? Ese aspecto. Pero al final del día ese es el leitmotiv de los derechos humanos. Un servidor público no puede actuar así. Cuando tú vayas, te tiene que brindar información, tiene que ser muy específico en cuanto a la terapéutica, por qué, cómo, cuándo, y aterrizar hasta que tú lo entiendas. Hay gente que sí lo hace, hay gente que no. Quien no lo hace y está en el IMSS o en el ISSSTE, está actuando, primero omiso en cuanto a su deber de cuidado como servidor público, pero pudiera trascender a negligencia, o sea, primero como servidor público, Sí. pero luego pudiera, después de que se consumó esa omisión como servidor público, es una violación de derecho humano, pero además pudiera ser eh, una responsabilidad civil por negligencia, impericia o mala praxis. Es correcto. Es muy lamentable lo que usted menciona porque sí llega a pasar. También tuvimos una experiencia con mi abuelita y ella estuvo primero en el Seguro Social de La Raza, ahí en La Raza, pero debido a los malos tratos que ella recibió, la tuvimos que sacar de ahí y la llevamos al Hospital Español que está aquí en Polanco. Y sí es muy distinto el trato, definitivamente, pero no deberían de comportarse así. Debería, de hecho, este podcast, esta información que yo le solicito a usted y que usted muy amablemente nos da, es precisamente con ese fin, a esta parte de concientizar, porque muchas veces se vuelve muy, muy rutinario para las personas que trabajan ahí y llegan a deshumanizar esta parte. Entonces, aquí es bien importante, profesor, saber, licenciado maestro, qué obligaciones tiene el médico, ¿verdad? En esta parte de informar a los pacientes sobre errores, sobre riesgos, ¿no? Ese es importantísimo. Hay protocolos que creo que se deben de seguir, ¿verdad? Y que en algún momento dado muchas veces no sabemos. Aquí mi pregunta se enfoca a la parte de ya me trataron mal, no me quisieron dar la información.
en ese momento, ¿qué debo de hacer? En ese momento yo les aconsejo, si es un hospital público, acudir al órgano interno de control. ¿Por qué? Porque las direcciones médicas generalmente no son médicos y no entienden de administración y no entienden o creen que es su derecho y además es casi como esta función plenipotenciaria adquirida por el transcurso del tiempo a través de la prepotencia de no brindar información. Entonces, yo me he enfrentado a directores médicos de hospitales Sí, que no tienen, claro, hay gente muy, muy amable, por ejemplo, el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México son gente maravillosa, pero hay gente que no. sí, Entonces, sobre todo IMSS e ISSSTE. Y lo que se tiene que hacer es, yo aconsejo no ir con el director del hospital, ni el director médico, ni el subdirector, sino ir a los órganos internos de control, ujú, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se trate de instituciones en el ámbito federal. ok, Cuando se trate de instituciones en el ámbito privado, ahí es eh, muy interesante porque tenemos un tema de una prestación de servicios médicos que además está en la epidermis del ámbito civil, ¿no? Entonces, pudiera ser desde un tema conciliatorio en los medios alternativos. Pudiera ser un tema hasta de Profeco, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se interna y uno adquiere un seguro y el seguro tiene un tope y resulta que a mí me están, que ya me pasó, por cierto, resulta que atienden a la persona que es objeto materia del contrato de seguro, pero 3 veces más es la cantidad que me están cobrando por insumos, ¿no? Pero sí, nunca me dijeron, yo no sé cómo hacen la contabilidad de los insumos, hay como poco orden ujú, y en ese sentido poco respeto para el que está pagando esos servicios. Entonces se puede ir desde la Profeco, se puede hacer una demanda por la vía civil, no solo por negligencia, impericia y mala praxis, que digamos es la última parte de esa línea de prestación de servicios médicos, sino también porque al final pudiera no haberse dado o se hubiera concretado sí, en la relación algo que se hubiera previamente pactado, ¿no? Y bueno, pues creo que pasa mucho en lo estético, en lo ortopédico, sí, en lo dental. Y por ello es muy importante la información. O sea, cuando yo voy con el médico, que el sí, médico me dé la información y que quede escrito en el consentimiento informado. ¿Qué pasa si el médico sí me dio la información verbal, me la dio, pero no le firmé el consentimiento? Pues el consentimiento informado, pues el médico queda al arbitrio y expuesto por el paciente. Entonces puede ser desde una demanda en la vía civil por negligencia y perísima la praxis, pero además algo que se haya llevado de manera indebida como un contrato de prestación de servicios profesionales. Y que, por cierto, ahí también entran los seguros. sí, es correcto. Ahí, bueno, el caso que yo tengo es el de una persona, una mujer en el que fue golpeada. La señora pues estaba llorando, se quería salir de ahí y lo que supe fue que no la dejaron salir y que le pegaron y que la regresaron a la camilla. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo se prueba que hubo esta negligencia médica? Si en algún momento dado, pues estuvo adentro de ahí del seguro. Y pues obviamente las personas que vieron esta parte no van a testificar a favor de la víctima, ¿no? Lo primero es, en este caso ya como es una lesión y es un delito, pues habría que darle vista al Ministerio Público y también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que inmediatamente se presente el visitador. ¿Por qué? Porque también hay pacientes irascibles Sí, y bastante, bastante ventajosos que sí, pudieran decir algo que no es verdad. sí, Eh,
la verdad, y que hay otra situación, o sea, tan es importante la información como escudo para las dos partes, que el médico se enfrenta al hecho de que atiende al paciente, el paciente quizá tenga una enfermedad crónico-degenerativa grave, entonces el médico le da el informe, no lo firma, la gente le encanta escuchar y hacer caso a lo que le conviene, pero pudiera no ser lo que terapéuticamente sea viable. Y nunca falta alguien que le dice, no, mira, yo odio las medicinas, soy antivacunas, tómate este tecito y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a sentir mucho peor y va a llegar ya en un grado a punto de morir. Entonces, en este tipo de circunstancias como la que usted nos indica y la que estoy Sí, platicando, se debe de acudir a la autoridad, pero también por protección del médico, porque muchas veces no son golpeados. Es muy difícil que un médico o un profesional de la salud, un enfermero, golpee a un paciente. Vamos a suponer que si lo golpea, hay que ir al Ministerio Público. Pero también las circunstancias de tiempo, modo y lugar nos van a indicar si realmente lo golpearon o él se ocasionó la lesión o en algún momento él pudo haberse caído o se le cayó al personal, que también eso es gravísimo, sí, ¿no? Entonces, o por ejemplo, pasa mucho, les quiero platicar, sí. los amarran y eso no se puede, No, ¿no? no, es grave. Aquí lo Es que nos muy grave. platicaron fue que ya ve cómo están las camillas en el. La señora dice que ella pasó a ver a su mamá y que en el momento que pasa a ver a su mamá, una señora sale y le dice, oye, el enfermero ahorita le dio una cachetada a tu mamá. Ah, vaya. Entonces Entonces, sí, sí, sí. sí, entonces ahí, híjole, no puedo creer que ya esté tan sobrepasado esta parte médica, ¿no? Hay que decir al director médico, seguramente iba a estar protegido por el sindicato, pero hay que, por ello, el director médico del IMSS y del ISSSTE, hay que decirlo, porque me Sí, llevo con muchos de ellos, pero hay que decirlo, van sí, a proteger al sí, personal del hospital. No, obvio, sí. en un 70% no son profesionales y actúan en contra incluso de los principios bioéticos de beneficencia, maleficencia, justicia y autonomía. Entonces, se tiene que ir al Ministerio Público y por comisión, por omisión, al camillero, pero a todos los que no hayan actuado de manera inmediata. Es correcto. Y bueno, ya entrando en este tema, profesor, me gustaría saber qué es exactamente, antes que nada, pues bueno, definir qué es una negligencia médica, ¿verdad? Para que todos los que nos escuchan, pues puedan saber qué se refiere esta parte de negligencia médica. Negligencia es sabiendo Sí, o teniendo conocimiento, no lo aplicas o lo apliques mal. perfecto. Y Mala bueno, praxis es hacerlo mal, sí, e impericia es no saberlo y haberlo hecho. es correcto, ¿verdad? Entonces, hay muchos, todos los daños que se dan, todas las complicaciones médicas, ¿se pueden llegar a considerar negligencia? No todas, no todas, porque por ejemplo, muchos de los procedimientos en materia civil donde se está solicitando que se responda a un daño es por ejemplo, en materia de mala praxis o impericia, Sí, porque no tenía los conocimientos y lo hizo de manera indebida. Eh, la negligencia es al contrario, yo soy un especialista y lo hice mal, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que se ostentaba eh, como perito en materia de cirugía estética, ¿no? sí, Y no lo era, era médico general o sí, médico cirujano, pero no específicamente en materia estética, pues e intervino la persona, ahí hay mala praxis, ¿no?
es correcto. E incluso dependiendo de cómo se construye impericia. Negligencia es si yo lo sé y lo hago mal, y para ello interviene el peritaje, ¿no? Porque pues al final del día el espectro de la gente es, tú sabías y lo hiciste mal, porque además hay un tema de indolencia, Sí, pero pues la verdad es que el paciente no puede estar seguro, solo va a ver el resultado. Hay circunstancias de omisión muy específicas donde sí se ve, pero ya en una operación, digo, sí, a lo mejor si me amputan un pie en lugar del otro, pues hay un clarísimo caso de un especialista que sí tiene el conocimiento, pero fue negligente, ¿no? mm, Este, pero de no ser así, que a lo mejor lo que pasa mucho, y no quiero ofender a nadie, lo platicaba con este amigo médico, sí, generalmente, y más que los abogados, ¿eh? sí, Los abogados todavía tenemos un poquito más conciencia, de conciencia en cuanto a la segunda opinión, pero los sí, médicos siempre le van a decir, uy, no, él lo hizo mal. sí, Uy, no. Entonces, si el paciente va y le dicen que lo que realizó el profesional especialista previo, pues lo hizo mal, evidentemente la gente va a entender lo que más le convenga y va a demandar a la persona. Y si se encuentra un abogado que no sabe, porque pues no es que no sepa por desconocer, sino es porque no es nuestra materia, pues le tiene que creer al cliente y sobre eso debe de construir su verdad jurídica, pues la negligencia no es algo que se ubique de manera inmediata, sino vamos a construir la verdad histórica de los hechos a partir de los elementos que nos aporten. es correcto. Ahí entra lo que es esta parte de las pruebas, ¿verdad? Hay que, Exactamente. sí. ¿Nos podría hablar de ese tema? ¿Cómo puedo yo saber cuáles pruebas tengo que adjuntar, recopilar para presentarlas? Mire, aquí en ambos casos les recomendaría que nos fuéramos desde donde comienza la historia, que es lo que platicaba hace rato, en el primer contacto con el médico. Sí, Y entonces, ¿cómo voy construyendo la terapéutica que yo le voy a brindar a la persona o que me van a brindar y la información? Y con base en la información, entonces yo puedo presumir que el médico no utilizó sus conocimientos de manera adecuada, pero me voy a retrotraer desde la consulta in situ, en su priva, ujú, posteriormente en el seguimiento de la consulta, en lo que integra el expediente, luego si hay un acto quirúrgico y posteriormente el efecto del acto quirúrgico. Entonces, todas esas pruebas desde la consulta, los estudios, lo que integra el expediente médico de cada paciente, sí. los análisis, el cómo se fue dando el alta, dónde lo intervinieron, si tenía licencia, si era un hospital que que tiene todos los permisos, pues Pues retomando lo que platicábamos, esta parte me llama mucho la atención una señora que yo conocí que tenía lo que es em, esta situación del pie diabético. Pero ella, por ejemplo, no se cuidaba su piecito y pues bueno, también no seguía las indicaciones, ¿no? Entonces, en algún momento sí le tuvieron que cortar parte de su pie. Entonces, ahí también puede haber como cierta responsabilidad para el paciente, ¿no? Que en algún momento dado el médico a lo mejor dio lo que fue la receta, dio las indicaciones, pero a lo mejor el paciente no siguió con los lineamientos que dijo el médico, ¿no? Entonces ahí también entra esta parte, ¿verdad? las causas para exculpar a un médico son caso fortuito, fuerza mayor, que el médico no siguiera perdón, el paciente no siguiera el tratamiento,
Entonces, básicamente, y que los resultados, después de haber hecho todo lo conducente y confirmado por especialistas, pues no hubieran dado el resultado, porque al final, aunque el médico y todo lo que se tenga de medicina al alcance, pues, se aplique, a veces, desgraciadamente, pues no da el resultado, ¿no? Esas serían las tres causas de exclusión de responsabilidad de un médico. Y en ello lo que usted comenta, pues que la paciente no se cuidó, siguió tomando refrescos, siguió comiendo, no haciendo ejercicios, este, digo, desgraciadamente, pues en algún momento llega el desenlace fatal, no sabemos cuándo. La Sí, señora pudo haber o puede vivir muchos años, y a alguien que se supone en un sí, segundo y se muere, ¿no? O sea, no hay manera de prever esa parte, pero definitivamente sí es una cuestión donde em, si en algún momento se acredita que ella no se cuidó, pues entonces, por ejemplo, que tenía la cita programada, digamos en el IMSS, ¿no? Y sí, no acudió a la cita, este si tuvo una emergencia y en lugar de acudir al médico fue con alguien que no tenía la experiencia, por ejemplo, ahora en un consultorio de una farmacia, los sí. médicos seguramente le van a decir, no, señor, aquí no tenemos la posibilidad de atenderla, váyase a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas, si no cuidamos nuestra salud, Sí. como nos lo dice el médico, pues entonces vamos a tener esa consecuencia. Si la cuidamos, y el médico toma una mala decisión o no consulta a otros médicos para atender nuestro caso, entonces estamos hablando de que quizás sí haya responsabilidad de una comisión por omisión por parte del médico. Es correcto. Y a mí lo que más me llama la atención, porque pues hay, todos comenzamos sin saber muchas veces, ¿no? Entonces, ¿se puede hablar de negligencia aunque el daño no haya sido intencionado? Sí, porque generalmente no hay dolo. Más bien, yo creo que en casi todos los daños es negligencia sin que exista Sí. el elemento doloso. Sí, sí. Pero simplemente es descuido, no se concentró y no puso la debida atención, sus conocimientos no los canalizó en esa terapéutica, en ese acto quirúrgico, en ese seguimiento de etiología del médico, y precisamente una de las características es que no hay dolo, y muchos médicos dicen, pero es que yo no quería que le pasara. Pues sí, pero para eso tú tienes que hacerlo conducente para que no suceda y no lo hiciste. Y ahí todo esto que platicamos me hace recordar de el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento, ¿no? Claro. Qué grave, porque a lo mejor el médico está actuando de buena fe, tratando de apoyar, de ayudar, pero pues a lo mejor se le barre, ¿no? No fue a esa clase y se le olvidó. No supo qué Eh, respetar, tal vez, ¿no? Totalmente. Yo tuve un asunto, de un cirujano que acomodó mal una mandíbula, Sí, no sé si en Médica Sur o en Ángeles. sí, Y le dijo, o sea, la paciente le comentó, oye, quedó mal, sí, le hizo unas tomografías y resultó que efectivamente se lo hizo mal, pero el médico le dijo, ya no te atiendo aquí porque aquí nos va a cobrar, nos va a cobrar el hospital y es más caro, te atiendo en mi consultorio, que no tenía licencia, no tenía los elementos mínimos de atención, los sanitarios. sí, Entonces, pues así le fue a la pobre niña, que además le intervino dos o tres veces más después de que salió mal la primera vez. Y aunque el médico, él decía, primero acudimos a la instancia de la CONAMED, y el sí, médico decía, pero es que yo no actué mal. Le digo, doctor, a ver, le digo con mucho respeto, quítese de ese espectro, y se lo comenté a los abogados, porque sabes que tú lo sabes, sí, quítate de ese espectro en el que
dices que que tu acto no fue doloso. Doctor, claro que no, no fue doloso, pero sí culposo. Por Exacto, esto, porque usted la atendió y porque prefirió buscar un lugar donde no hubiera licencia sanitaria, porque la puso en sí, riesgo. O sea, al final todo eso sí afecta. No puede usted argumentar que lo que quería era darle, no hacerla gastar. Bueno, o sí, sea, obviamente se tiene que analizar todo el contexto y si en la primera intervención quirúrgica usted fue omiso, bueno, y que lo está detectando, pareciera que así fue porque después la quiso atender en su consultorio sin que nadie se enterara, por platíquelo con ella, pero mire lo que ocasionó. Y él decía, es que yo no lo hago de mala fe. Ya lo sé, doctor, pero la consecuencia es la misma. sí. Ahí me llama mucho la atención porque es bien cierto, como usted lo menciona. ¿Qué hacer en este caso cuando nos damos cuenta que eh, hay una reparación del daño? Se me ocurre, hay estos límites legales de una indemnización por esta negligencia médica. No, no hay límites, eso lo evalúa también el juez con base en la historia que se va a construir y Sí, los elementos periciales que se vaya aportando. Usualmente, pues la gente pide una cantidad, pero el juez es el que es el que al final decide qué es lo que va a formar parte de esa reparación del daño que se acredita en todo un procedimiento. ahora se puede llegar sin, supongamos, se da un caso y en esta situación a lo mejor pueden intervenir abogados y se llega a un convenio, a un arreglo sin llegar a un proceso legal. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que es lo mejor, no nada más en materia médica, en todas las Sí, materias, es lo mejor. Eh, la- em, O sea, ¿qué pasa en un procedimiento médico donde van a intervenir muchos especialistas? sí, La realidad es que uno va a ganar y el otro va a perder. sí, Y si mejor ganan los dos, pues creo que me parece pero en todas las materias, ¿no? Mercantil, bien. civil, este, creo que es lo mejor. Ahora, ¿hay algún plazo? Supongamos que no se llegó al arreglo o al convenio. Ajá. Tengo un plazo porque, por ejemplo, despido injustificado se tienen 3 meses para que yo pueda demandar al patrón. ¿Hay alguna temporalidad en este ámbito para que yo pueda denunciar, demandar por negligencia? Demandar dos Ajá. años. 2 años, perfecto. Ese es un buen dato porque pues la gente tiene que saber, tiene que enterarse, ¿no? Y toda esta parte. Entonces, ahí, em, Perdón, pero 2 años sí, a partir del daño ocasionado y puede ser un daño que puede ser consecutivo, o sea, puede ser un daño de tracto sucesivo. perfecto. Aquí, ¿qué medios recomienda a los pacientes para protegerse y documentar esta atención médica? ¿Qué consejos les daría a usted? Yo Sí, voy a ir, si me permite usted, más allá, porque me parece que es un área de oportunidad también para los despachos de abogados, en exacto. términos preventivos, porque Sí, hace poco di una conferencia en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados en tema de prevención del lavado de dinero, que también nos dedicamos a la parte corporativa, y les platicaba que los, los empresarios eh, solo ven al abogado para pagar fuegos. Es una frase que le tomé a un amigo querido, por cierto, muy importante en materia regulatoria sanitaria. Entonces, em, y creo que esto que voy a dar como tip les va a ayudar incluso no nada más a prevenir, sino a exponenciar su actividad a partir sí, del orden. Eh, la prevención, primero, los despachos de abogados deben de brindar el servicio preventivo para los hospitales sí, en materia de cómo está el expediente médico, los comités,
de Profeco, de los contratos de adhesión, Mm. del acercamiento del médico que el hospital está arrendando un espacio consultorio que no es su empleado, pero que para efectos jurídicos sí va a ser vinculante. Los hospitales creen que no, luego se defienden y dicen, no, lo que pasa es que él nada más le estamos rentando el espacio. Ya hay este criterio de la Suprema Corte de Justicia que señala que el paciente no tiene por qué diferenciar entre que es parte del hospital o no. O sea, primero, con una visión pro homine, Sí, siempre vamos a ver sobre la concepción del paciente respecto a la terapéutica brindada. Entonces, creo que primero es la prevención, el todo administrativo, el seguimiento, el cambiar paradigmas, que el consentimiento informado solo es algo que se llena y ya. O sea, no, es un procedimiento según la página de la Conbioética. El paciente, en este mismo sentido, debe de estar consciente que no nada más es que le den su receta, sino le deben de abrir un expediente médico, debe de firmar el consentimiento informado donde le estén diciendo con base en el 52 de la Ley General de Salud cómo es la terapéutica, qué beneficios, qué riesgos, sí. ¿no? Y él le den la posibilidad de tomar las decisiones adecuadas para saber qué va a hacer. Y esto es simultáneo, entonces que se vaya dando sobre esta práctica y con base en ello también saber que hay una segunda opinión siempre. Creo que eso sería lo más importante, hasta que lo den de alta, ¿no? O en su caso, pues Sí. el desenlace final, donde desgraciadamente hay un fallecimiento, pero que se pueda justificar que sí se dio en el contexto de que se le brindó todos los cuidados a la persona que así lo necesitaba. Yo estoy súper contenta, fascinada con todo lo que nos está platicando. Amo el derecho, me encanta, me fascina. Era lo que platicábamos al inicio, ¿no? Sócrates decía que mientras más sé, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Porque más aprendo y más quiero saber y usted realmente tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces, si nos puede platicar de varios ámbitos, esa yo creo que es una facilidad enorme cuando nosotros como, y esto lo recomiendo para los pasantes, que entren a un despacho que lleven todas las materias, mercantil, penal, civil, familiar, ¿no? Entonces, yo lo que puedo ver es que sabe muchísimo. Yo creo que esta no va a ser la primera vez que lo invite, yo creo que van a ser muchas más, ¿no? Entonces, y pues bueno, aquí me llama la atención también esta parte de ¿cómo se llega a determinar esta compensación? O sea, depende de la afectación, ¿verdad? Y de lo que demuestre que realmente me afectó, porque yo puedo pedir una cantidad, pero Sí, realmente ya tendría que acreditar que fue así, ¿no? Desde varias perspectivas, lo que dejé de trabajar, lo que me costó un segundo tratamiento, sí. incluso la afectación emocional, pero eso lo tengo yo que acreditar en el proceso. Para todos nuestros pasantes que en algún momento dado van iniciando, ¿dónde denuncio esto? ¿En qué tribunal lo hago? Bueno, la verdad, y apelando a una muy interesante pregunta que usted hizo, y me parece que aquí el principio de definitividad nos ayuda también a ponderar la ratio juris. Primero apelaría a la amigable composición, ¿no? A los medios alternativos o a la CONAMED. Primero, si es un caso privado, ¿no? Sí, Pero para nuestros pasantes también que vayan haciendo, porque no nos los enseñan, y que sí, vayan vendiendo el tema preventivo. O sea, aquí les quiero dar un tip. También lo platicaba con un amigo médico. sí, Este, la parte adjetiva no la revisamos mucho. Siempre vemos cómo se ocasiona el daño. sí, Pero cuando vamos construyendo la historia, por ejemplo, el artículo 9 y 10 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios médicos nos señala la terapéutica que está comprobada de manera científica
y que a su vez tiene que comprobar el médico, a lo mejor no ha ocasionado un daño, pero tiene que comprobar que lo que está haciendo está pegado a la normatividad mexicana, porque el médico siempre va a decir, ah, es que aquí todo está atrasado. No, no es cierto, no está atrasado. Lo que pasa es que todo tiene, o sea, no es tan instantáneo Sí. como el aplicar la ciencia, o sea, también tiene una parte regulatoria. Yo siempre les digo, yo nunca he manejado y si a mí me dan un automóvil con una licencia, nadie se va a querer subir conmigo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que nuestros pasantes lo tienen que ver desde brindar el servicio preventivo Sí, y no nada más el reactivo. Y en el preventivo está precisamente como está el expediente médico, el consentimiento informado, los contratos, sí. el seguimiento de la persona que le habla al paciente, le dice, oye, tiene cita, vas a venir y en esa cita si no viene, entonces que se agrega al expediente porque ya la persona no fue. Sí, de hecho, Eh, el perdón. compliance, perdón que le interrumpa, esta duda antes de que se me olvide, porque luego se me olvida, se me barre. El compliance lo podemos trasladar a la parte médica, ¿no? Le voy a platicar, el compliance lo tenemos que trasladar a la parte médica. O ¿Verdad sea, que es sí? una de Sí, las claro. partes que su servidor hace. Sí, Traslada el compliance. ¿Por qué? Porque muchos médicos empiezan a crecer con base en su actividad médica, en el prestigio que están obteniendo, pero queda un poquito descuidada la parte administrativa. Y en la parte administrativa precisamente está la prevención de riesgos, ¿no? Y en ello, por ejemplo, ya se les olvida cómo promover una licencia para un consultorio, a lo mejor es una pequeña clínica, pero además de ello, transversalmente, cómo hacer los contratos con los proveedores, con los de insumos de la salud, el tipo sí, de medicamento que le están vendiendo, se obtuvo el permiso, los contratos con su personal médico, ¿no? sí. Los contratos de prestación de servicios a los pacientes que estén inscritos en Profeco, o sea, todo es un tema integral de compliance y no nada más, o sea, o no únicamente con base en la terapéutica que van a brindar. Y pues ya por último, profesor, yo estoy fascinada. Ojalá que nos podamos poner de acuerdo para otra ocasión. A Ahorita sus órdenes. ya, pues quisiera agradecerle mucho y yo creo que ya para terminar, ¿qué consejo nos daría con respecto a todo esto ya para finalizar? Mire, le agradezco mucho, es un gran esfuerzo, es un honor estar en su Gracias. primer programa. Cuente con su servidor. Muchas Para gracias. mí es un gusto. He sido docente durante muchos años de mi vida. Ahorita vamos a impartir dos módulos del Diplomado de Derecho Sanitario en la Escuela Libre de Derecho. Es Sí, un gusto. Mire, lo que yo les recomiendo, particular y humildemente les recomiendo, sí, es que vayamos fomentando o vendiendo el aspecto preventivo, sí, porque ese nos permite dar seguimiento y apoyar al crecimiento de los profesionales de la salud que estén emprendiendo, ¿no? Y entonces ya no nada más nos vamos al hecho de que la terapéutica se haga con los menos riesgos y tenga los elementos para defenderse o puedan defender a una persona que en determinado momento sufrió en el caso de un tratamiento de negligencia, impericia o mala praxis. Pero me parece que como modelo de contraprestación de servicios profesionales, pueden ir vendiendo a los médicos todo este catálogo de posibilidades desde los medios alternativos, desde la prevención, incluso la auditoría interna sanitaria. Creo que sería importante. Yo les recomendaría eso, así como, oye, nada más ten en cuenta esto, 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 y poco a poco escribir, difundirlo y creo que es una, es un área de las actividades en México que está muy poco saturada. pues muchas gracias, licenciado. Yo creo que sí nos ponemos de acuerdo pronto y yo creo que
Tengo muchos planes para usted. No, no, muchas gracias. Gracias. Pues se nos acabó el tiempo, está a punto de cerrarse la sesión. Le agradezco muchísimo. Muy amable. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, gracias. Gracias.